Hola, mi nombre es Rafael Ávila, estudiante de la Universidad CNCI, y esta es la materia de electricidad y magnetismo, módulo 4, respuestas a mi proyecto integrador. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad? Es un camino por el que se puede circular la corriente eléctrica. Se compone de un generador capaz de crear una diferencia de potencial entre dos áreas de su estructura llamadas polos. El generador más comúnmente utilizado es la pila. Un circuito formado con pocos elementos puede resultar poco útil, por lo general puede ir acompañado de otros dispositivos, tales como los interruptores y los receptores eléctricos. La importancia o finalidad de los circuitos eléctricos es hacer que la corriente haga un trabajo útil, como iluminar o mover un motor. Las leyes de Kirchhoff y sus aplicaciones. En la primera ley, en cualquier nodo de la suma de las corrientes que entren es igual a la suma de las corrientes que salen. La suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero, como lo vemos aquí en el siguiente gráfico. La sumatoria de intensidad es igual a cero. La segunda ley, en toda malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. La suma de las diferencias de potencial eléctrico o suma de voltajes es igual a cero en un circuito o malla, como lo vemos aquí. Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de resistencias por intensidades. Las caídas de tensión son las caídas de resistencias, como las vemos aquí. Para esta ley es importante conocer la ley de Ohm, que nos dice que el sumatorio de voltajes es igual a la resistencia por intensidad. Sus aplicaciones prácticas permiten calcular corrientes, voltajes, resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía. En la ingeniería eléctrica para obtener valores de intensidad de corriente y potencial en cada punto de un circuito. ¿Qué son las fuentes de alta tensión? Son un elemento que cuenta con dos terminales y por eso es un dipolo. Se le conoce como fuente eléctrica de dos tipos. La fuente de corriente o intensidad o fuente de tensión o voltaje. Esta fuente lo que hace es crear una tensión o diferencia de potencial entre esos dos terminales y eso independiente de los demás elementos que hay en un circuito por ellos. Si uno tiene una fuente de tensión, se dice que esta causará una corriente dependiendo de los elementos que contenga. La fuente sí es ideal porque no depende de la carga, sino de que siempre se mantiene constante. Por más elementos que estén conectados, siempre se genera la misma tensión. La fuente de alta tensión funciona en los circuitos eléctricos, es un elemento importante dentro del circuito porque es el elemento activo que es capaz de entregar energía, capaz de generar una diferencia de potencial entre sus extremos y otra proporcionar una corriente eléctrica para que otros circuitos funcionen. Los métodos de análisis de circuitos eléctricos, bueno, lo primero es crear y resolver un sistema de ecuaciones independientes. Hacer el análisis de un circuito significa determinar el voltaje y la corriente de cada uno de sus elementos. Para esto se ocupan diferentes tipos de herramientas que son las ecuaciones para cada elemento del circuito, como son la ley de Ohm, los esquemas, que son cables, nodos, ramas, lazos y mallas, la simplificación de resistores en serie y paralelo, leyes de Kirchhoff para corriente y voltaje. Los métodos de análisis más populares que producen la misma respuesta son la aplicación de las leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff, el método de voltaje de nodos, el método de corriente de malla y el método de lazo. Las aplicaciones de un capacitor, también conocido como condensador eléctrico, ya que es un dispositivo que sirve para almacenar energía, o una carga eléctrica, es un campo eléctrico interno. Sus usos y aplicaciones del capacitor, en el caso de los filtros de alimentadores de corriente, se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. Se utilizan en los circuitos que deben de conducir corriente eléctrica alterna, pero no corriente continua. Se utilizan en los filtros de circuitos de radio y TV, así como en las fuentes de alimentación para el arranque de motores. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente día.